Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Que el Eterno les bendiga, que la bendición del Santo de los Santos sea con ustedes. Estamos felices por este tiempo maravilloso. Estamos felices por todas las bendiciones que el Eterno ha traído en este tiempo. Amén. Estamos agradecidos. Padre, gracias por este tiempo lindo. Bendecimos a la comunidad del Facebook, a la comunidad del YouTube, a la gente maravillosa que va a estar conectada en esta escuela y que ha estado en todo este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo lindo. Bienvenidos a la escuela número 57 en la dinámica de Casas Cornelio número 57, vamos a hablar del espíritu del hombre. Es tan importante que vengamos a la escuela, es tan importante que aprendamos, es tan importante que nos documentemos. Documentarnos con el mensaje del reino va a ser tremendo. Documentarnos con el reino va a ser una bendición que nos va a revelar muchos misterios, a revelar muchas cosas. Es importante tener esa revelación, es importante tener ese entendimiento del reino. Es importante poder invertir en nosotros y es muy bueno que vengamos cada día a esta escuela maravillosa para que invirtamos tiempo. Amén. Hemos estado haciendo una escuela por día y ha sido un poquito fuerte. Tal vez en los próximos tiempos la dinámica vamos a cambiar las escuelas, pero igual vamos a continuar, no vamos a parar. Es importante que tengamos claro este momento para poder ser llenos en nuestro espíritu del Espíritu de Dios con el reino. Vamos a hablar del espíritu del hombre. La capacidad humana mental se debe a este espíritu del hombre. La capacidad humana mental se debe a este espíritu del hombre. El Eterno creó al hombre y le dio espíritu. Sopló aliento de vida y esa parte del aliento de vida fue el espíritu que Dios le dio al hombre. Y ese espíritu Dios se lo entregó al hombre para que el hombre pudiera comunicarse con el Eterno. Amén. Para que pudiera comunicarse con el Eterno y pudiera tener su sensibilidad y pudiera ser su aliado para la restauración de su reino sobre la tierra. Este espíritu nos infunde el razonamiento humano, por ello imparte el intelecto humano al cerebro físico. Este es un componente espiritual dentro de nosotros. Es también esa parte sensible que nos une a Dios o la que nos separa de Dios. Es a través del espíritu del hombre que el hombre ama a Dios, o es a través del espíritu del hombre que el hombre rechaza a Dios. Amén. O el hombre recibe a Dios en su espíritu o el hombre rechaza a Dios en su espíritu. Porque la mente de Cristo o la mente de Dios podría manifestarse en el espíritu del hombre. Amén. El espíritu del hombre es el disco. Bueno, este es un componente espiritual dentro de nosotros. Es también esa parte sensible, ya lo leímos, ¿no? Que nos une a Dios o la que nos separa de Dios. Amén. El espíritu del hombre es el disco duro que guarda toda la información, o la caja negra como en el caso de los aviones. Ya es en el espíritu que Dios registra todo nuestro historial. Es por eso que nuestro espíritu no debe de contaminarse, nuestro espíritu no debe de mezclarse, porque cuando nuestro espíritu se contamina o nuestro espíritu se mezcla, nuestro espíritu registra la contaminación, registra esa historia de iniquidad es registrada en el espíritu. Es en el espíritu del hombre que Dios guarda toda la información del hombre. De nuevo, es en el espíritu del hombre que Dios guarda toda la información del hombre para el día del juicio, donde el hombre será juzgado desde su espíritu, ¿verdad? Porque Él devolverá el espíritu al cuerpo, unos para condenación eterna y otros para el gobierno de Dios sobre la tierra. Por ello la Biblia dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu viene de Dios porque Dios lo dio. Y sopló Dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Esto no significa que el alma del hombre se va a vivir al cielo, sino que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo no habla del espíritu de los justos. Este versículo habla del espíritu del hombre después de la muerte. Cuando el hombre muere, todo hombre que muere, al morir el espíritu regresa a Dios porque salió de Dios. El espíritu del hombre no es un alma inmortal.
De nuevo, el espíritu del hombre no es un alma inmortal. El espíritu del hombre, ¿verdad? El único que es inmortal es Dios. La Biblia no habla del alma inmortal, la Biblia nos habla, del alma mortal. Solo el Eterno tiene inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es Jesucristo el Señor. Si el Mesías no hubiera dado su vida por rescate a la nuestra, el espíritu del hombre no tuviera esperanza y hubiera perecido totalmente. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es en nuestro espíritu, o es en el espíritu del hombre, que el hombre recibe al espíritu de Cristo. Es en el espíritu del hombre que el hombre acepta al espíritu de Cristo o rechaza al espíritu de Cristo. Es solo cuando se une el espíritu del hombre con Cristo que el hombre tiene vida eterna. De la única forma que el hombre tiene vida eterna, vida divina, vida en la eternidad, es que su espíritu se una al espíritu de Cristo. El alma es la vida de una persona y la pierde cuando entra el pecado. De nuevo, el alma es la vida de una persona y la pierde cuando entra el pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esta vida solo funciona cuando el espíritu del hombre se abre para recibir al espíritu de Dios. Cuando el espíritu del hombre se fusiona con el espíritu de Dios. Pero cuando el espíritu del hombre rechaza a Dios, opera el espíritu humano. Y cuando opera el espíritu humano, opera la razón, opera el alma, opera el pecado, opera la iniquidad, operan las tinieblas. El hombre no tenía un alma, el hombre era un alma. De nuevo, el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma viviente, un ser viviente respirando. Génesis capítulo 2, 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por ello en el hebreo se traduce un ser viviente que respira. Eso es el hombre, un ser viviente que respira. Ahora, el espíritu en el hombre le da la mente. De nuevo, el espíritu en el hombre le da la mente, le da razonamiento, autoconciencia, inteligencia, intelecto, creatividad, personalidad y temperamento. El espíritu en el hombre le da mente, le da razonamiento, le da autoconciencia, le da intelecto, le da creatividad, le da personalidad y le da temperamento. Es solo por el espíritu del hombre que el hombre puede ser imagen de Dios. Solamente somos imagen de Dios, no por el cuerpo. Dios no es igual a nosotros en nuestro cuerpo, o nosotros no somos igual a Dios en el cuerpo. Nosotros somos igual a Él en el espíritu y por el espíritu de su Hijo. Cuando hemos recibido el espíritu de su Hijo, cuando hemos sido bautizados por su espíritu y somos uno con Cristo, entonces somos la imagen de Dios. No somos la imagen de Dios porque tenemos pelo. No somos la imagen de Dios porque tenemos piel. No somos la imagen de Dios porque tenemos carne y sangre, entendiendo que la carne y la sangre no heredarán el reino, pero sí heredaremos el reino si somos uno con Cristo. Por ello vino el Mesías a completar esa parte incompleta en el espíritu del hombre, para ser uno con Él en y desde su espíritu restaurado. O sea, somos uno con Cristo cuando Cristo viene a vivir en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, cuando su espíritu nos ha regenerado, cuando su espíritu nos ha restaurado.
es por el espíritu del hombre o en el hombre que el hombre, es por el espíritu del hombre o en el hombre que el hombre tiene una mente con emoción y voluntad. Es por el espíritu del hombre o en el hombre que el hombre tiene una mente con emoción y voluntad. Para que el espíritu del hombre sea completamente la imagen de Dios, el hombre tiene que tener la mente de Dios. Para que el espíritu del hombre sea completamente la imagen de Dios, el hombre tiene que tener la mente de Dios. Y para tener la mente de Dios, tiene que ser uno con Dios y tiene que pensar como Dios piensa. De nuevo, vamos a leerlo de nuevo. Para que el espíritu del hombre sea completamente la imagen de Dios, el hombre tiene que tener la mente de Dios o el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es su mente. Su mente fue influenciada por la serpiente. En Cristo tomamos o retomamos la mente de Dios desde su espíritu inmortal. Es Él en nosotros, es Él a través de nosotros. Entonces el hombre necesita llenar su espíritu con el espíritu de Dios para que se haga uno con Cristo. Cuando el hombre no llena su espíritu, con el espíritu de Cristo, el hombre alimenta el espíritu de su mente, alimenta el espíritu de la razón, alimenta el espíritu animal, alimenta la carne, alimenta, ¿verdad?, todo lo que es contrario al reino de Dios. Amén. En Cristo tomamos o retomamos la mente de Dios desde su espíritu inmortal. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente tenemos la mente de Cristo si juntamente con Él hemos muerto y juntamente con Él hemos resucitado. Solamente tenemos la mente de Cristo cuando hemos nacido de nuevo. Solamente tenemos la mente de Cristo cuando somos uno con Él. Pero si somos uno con humanismo, si somos uno con religión, si somos uno con la brujería, si somos uno con la mentira, si somos uno con la hechicería, jamás tendremos la mente de Cristo. Y cuando no tenemos la mente de Cristo, alimentamos al espíritu humano, alimentamos la razón, alimentamos al humanismo y por lo tanto somos enemigos de Dios. Vivir en el espíritu de Cristo es tener su mente y pensar como Él piensa. De nuevo, vivir en el espíritu de Cristo es tener su mente y pensar como Él piensa. Como pensó Cristo. No escatimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se entregó por obediencia y murió con muerte de cruz. Porque Él pensó como piensa su Padre. Él se negó a sí mismo para soñar el propósito del Padre, para soñar el deseo del Padre, para soñar la gloria del Padre. Entonces vivir en el espíritu de Cristo es tener su mente y pensar como Él piensa. El espíritu del hombre necesita ser influenciado por el espíritu de Cristo. El espíritu del hombre necesita ser amalgamado y necesita ser fundido con el espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. María y José habían buscado al niño, lo andaban buscando y Él les dijo: ¿por qué me buscáis? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo vine para cuidar el negocio del Padre. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. Porque mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. ¡Wow! Poderoso. Es importante que el Eterno esté con nuestro espíritu para tener su mente. El Eterno tiene que estar con nuestro espíritu. El Eterno tiene que estar con nuestro espíritu. Tiene que fundirse con nuestro espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros, amén. Para que el espíritu de Cristo esté con mi espíritu, tengo que haber muerto y resucitado juntamente con Él. Tengo que haberme negado. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el espíritu del hombre puede ser
puede ser alimentado por iniquidad, puede ser alimentado por el pecado, puede ser alimentado por el conocimiento humano, puede ser alimentado por religión, puede ser alimentado por muchas influencias. Es por eso que el espíritu del hombre es una arma de doble filo, o puede ser el pasaporte para su eternidad en la tierra restaurada, o puede ser el pasaporte para su eternidad en el infierno. Esto no es solo para el futuro, esto es una hora eterna. Esto es ya, si creemos y le seguimos, que Él está con nuestro espíritu. De nuevo, si creemos y le seguimos, es que Él está con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. El Señor esté con tu espíritu, es una verdad eterna. Y el Señor solamente estará con nuestro espíritu si somos uno con Él, si nos hemos negado, si nos hemos apartado de todo trabajo que no sea el trabajo de su reino. Amén. El Señor le dio el espíritu al hombre, pero el espíritu del hombre sin Dios es un espíritu superior, es un espíritu arrogante, es un espíritu orgulloso, es un espíritu soberbio, es un espíritu que renuncia a la naturaleza de Dios. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El polvo de la tierra es el cuerpo físico, o representa su cuerpo físico. El alma viviente se refiere al alma, que es la parte psicológica del hombre, la mente, la emoción y la voluntad. El aliento de vida es el espíritu del hombre. Es el espíritu que Dios le da al hombre. Ese es el aliento de vida. Es por eso que ese espíritu, para que sea uno con Dios, tiene que ser quebrado desde su polvo. Desde su polvo tiene que ser quebrado. Eso nos recuerda a la mujer que agarró el vaso de alabastro de perfume y lo quebró delante del Mesías a sus pies. Ese vaso representaba su cuerpo, su polvo, ¿verdad? El perfume representaba ¿qué? El perfume representaba su alma, que fue derramada, y el olor del perfume representaba su espíritu. Solamente cuando eres quebrado delante del Señor, solamente cuando tu espíritu es quebrantado, tu cuerpo es quebrantada, tu alma es quebrantada, es que tu perfume alegra el corazón del Padre, es que tu perfume es grato con el Padre, es que hueles a Dios. Y entonces cuando vienes al mundo físico o operas en el mundo físico, la gente siente el aroma de Dios, siente el perfume de Dios en un espíritu que es uno con Cristo. Proverbios capítulo 20, verso 27. El espíritu humano es la mente del alma. El espíritu del hombre restaurado es la mente de Cristo. De nuevo, el espíritu humano es la mente del alma. Es por eso que tiene pensamientos almáticos, pensamientos perversos, pensamientos arrogantes, pensamientos de razón perdida, pensamientos animales, pensamientos salvajes, porque el espíritu humano es la mente del alma. El espíritu del hombre restaurado es la mente de Cristo. Cuando nosotros realmente nos hemos unido a Cristo, nuestro espíritu es su mente, porque pensamos como Dios piensa. ¿Qué dice Proverbios 20, 27? Lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara del Eterno es el espíritu del hombre cuando el hombre es uno con él. Esa lámpara significa luz, significa revelación. Es por eso que la creación está esperando la luz de esta lámpara. La creación está esperando la restauración de esta lámpara. La creación está esperando la manifestación de esta lámpara, porque la creación está en tinieblas, pero el espíritu del hombre restaurado es la lámpara de Dios, que saca de las tinieblas a la creación, que saca de las tinieblas a los hijos, que saca de las tinieblas a los que están oprimidos. Tremendo. El espíritu del hombre conectado con Cristo es luz y piensa como Dios piensa, camina como Dios camina.
La gloria del Señor se desata cuando nuestro espíritu es uno con su espíritu. El espíritu del hombre fue creado para ser uno con su espíritu, pero también el espíritu del hombre fue creado para tener libre albedrío. Por lo tanto, es un espíritu que escoge amar a Dios o escoge odiarlo. Y el impío desde la matriz se descarrió, desde la matriz se apartó, su espíritu se corrompió, porque es un espíritu corrompido, es un espíritu ¿verdad? Amalgamado con las tinieblas. Y ese espíritu corrompido es la manifestación del espíritu humano, es la manifestación del humanismo, es la manifestación de humanismo y religión, buscando una razón y un porqué para atacar el propósito eterno de Dios. El espíritu del hombre conectado con Cristo es luz y piensa como Dios piensa. Juan capítulo 3 verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es por eso que nosotros no somos hijos de Dios por la carne. Porque Dios nunca tuvo sexo con nuestras madres. No podemos ser hijos de Dios en la carne porque Dios es asexual y Él no tuvo sexo con nuestra madre para que nosotros seamos sus hijos. Nosotros solamente somos hijos de Dios por causa de la fe, por causa de la experiencia de la cruz, en la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Y es por eso que Jesucristo, la naturaleza humana, era hijo de Dios. No porque intervino los cromosomas de José y los cromosomas de María. María solamente prestó su vientre. Entonces por eso Él es llamado hijo de Dios, porque no es producto de la carne, es producto del Espíritu de Dios. Amén. La mente del espíritu humano es almática, de la carne, por eso es carne. La mente del espíritu de Dios es espíritu. Lo que nace de Dios es Dios mismo. Todo lo que sale de Dios es Dios. Por eso es que si tú y yo hemos nacido de Dios, es porque somos esa parte de Dios caminando sobre la tierra. Somos esa parte de Dios gobernando sobre la tierra. Somos esa parte de Dios estableciendo reino y gobierno sobre la tierra. Necesitamos levantarnos con autoridad, levantarnos con poder, levantarnos con justicia. No podemos detenernos, no podemos callarnos. Tenemos que hablar para aplastar la cabeza de la serpiente. Tenemos que abrir la boca, tenemos que manifestar el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que seamos ese espíritu amalgamado, esa gloria de Dios sobre la tierra. Amén. Nacimos del Espíritu de Dios. Por ello, somos espíritu restaurado y uno con Él. La regeneración ocurre en el espíritu del hombre. De nuevo, la regeneración ocurre en el espíritu del hombre. El nuevo nacimiento ocurre en el espíritu del hombre. La salvación ocurre en el espíritu del hombre. La transformación ocurre en el espíritu del hombre. El arrepentimiento ocurre en el espíritu del hombre. Si el hombre no se arrepiente en su espíritu, jamás su cuerpo será restaurado. Si el hombre no se arrepiente en su espíritu, jamás su mente será renovada. El hombre necesita aceptar y arrepentirse en su espíritu, ser corregido en su espíritu. Es por eso que el mensaje de religión ataca el alma. El mensaje de religión va dirigida al alma, pero el mensaje del reino ataca el espíritu, rompe los huesos del espíritu, los tuétanos del espíritu, el entendimiento del espíritu, la mente del espíritu. Aleluya. Entonces la regeneración ocurre en el espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre se llene del espíritu de Dios, cuando el espíritu del hombre es revestido del espíritu de Dios, entonces el hombre abomina el pecado, entonces el hombre abomina la maldad, entonces el hombre abomina todo lo malo, todo lo ruin, todo lo feo, todo lo perverso. Aleluya. La vida de Dios es eterna e increada. De nuevo, la vida de Dios es eterna e increada. Nadie creó a Dios. Él existe por sí solo porque Él es el Ejed. Él es Dios. Entonces la vida de Dios es eterna e increada y pasa a ser la vida del Espíritu en el Espíritu del hombre. De nuevo, la vida de Dios es eterna e increada y pasa a ser la vida del Espíritu en el Espíritu del hombre cuando el hombre es uno con Él. Entonces ser regenerado
es tener y ganar la vida eterna. De nuevo, ser regenerado es tener y ganar la vida eterna y divina, desde nuestro ahora en la vida humana. Somos regenerados, somos restaurados, somos liberados desde nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu es uno con el Señor, cuando nuestro espíritu es uno con la eternidad, cuando nuestro espíritu es uno con el Padre. Para ello tenemos que nacer de nuevo. Pero vamos a nacer de nuevo desde nuestro espíritu. De nuevo, vamos a nacer de nuevo desde nuestro espíritu. Y lo vuelvo a repetir, vamos a nacer de nuevo desde nuestro espíritu. Para ello tenemos que nacer de nuevo, y solo nacemos de nuevo desde nuestro espíritu, dejando que el Espíritu de Dios lo llene. Nuestro espíritu tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Cuando conocemos y vivimos la vida de Cristo, su Espíritu viene a morar en nuestro espíritu como hombres. Y solo así nacemos de nuevo. Nacemos de Dios, somos uno con Él, cuando su espíritu viene a ser uno con nuestro espíritu. Es por eso que hay gente que no recibe la palabra, que no recibe el reino, porque desde su espíritu se corrompió, porque desde su espíritu se apartó de Dios, porque desde su espíritu se apartó de la gloria de Dios. Es por el espíritu del hombre que el espíritu de Cristo gobierna. De nuevo, es por el espíritu del hombre que el espíritu de Cristo gobierna en el hombre. Y solo así somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios cuando el espíritu de Cristo gobierna en nosotros. Y ya no hacemos las cosas de la carne, hacemos las cosas de Dios, porque somos uno con su espíritu. Primera de Juan capítulo 1 verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados, ¿verdad?, de voluntad de Dios. Somos de voluntad de Dios, no de voluntad de carne. La unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios nos hace hijos de Dios. Solo cuando el espíritu del hombre se une con el espíritu de Dios, solo cuando el espíritu del hombre se funde con el espíritu de Dios, entonces podemos ser hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios porque aceptamos a Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como un rito y aceptamos a Jesucristo en el sentido del legalismo, y el espíritu de Cristo no es modelado en nuestro espíritu, y nosotros no somos uno con Él, ni vivimos la vida de Él, entonces nosotros no somos hijos de Dios, ni hemos nacido de nuevo. Romanos capítulo 8 verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De nuevo, el espíritu mismo, ¿qué espíritu? El espíritu de Cristo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De nuevo, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. El espíritu le revela a nuestro espíritu porque es uno con nuestro espíritu. No hay ese choque, no hay ese ataque. Somos uno con el espíritu de Dios. Al ser sus hijos, somos herederos de su naturaleza. O sea, cuando somos hijos de Dios, somos herederos de su naturaleza, de su esencia, de su poder, de su gobierno, de su reino, de todo su poder. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si somos hijos, también somos herederos, ¿verdad? Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es poderoso, esto es fuerte, pero somos hijos de Dios. No va a poder el enemigo atacarnos, no va a poder el diablo robarnos la bendición. Aleluya, el Padre es hermoso, el Padre es lindo. El espíritu del apóstol Pablo en el yo, oigan esto, el espíritu del apóstol Pablo en el yo de la mente, de nuevo, el espíritu del apóstol Pablo en el yo de la mente, del espíritu humano, murió para manifestar la vida de Cristo en el nuevo nacimiento desde su espíritu restaurado en Cristo. El apóstol Pablo murió en la mente del espíritu humano, en la mente del ego, en la mente de la soberbia, del orgullo. El espíritu humano fue quebrado y el apóstol Pablo venció el gobierno del espíritu de la mente para que el espíritu de la mente de Cristo pudiera ser manifestado a través de él. Tremendo, fuerte, fuerte.
Gálatas capítulo 2, verso 20. De nuevo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De nuevo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que el apóstol Pablo educó a su espíritu de hombre y lo unió con Cristo. Y se hizo uno con Cristo y venció al espíritu humano. Y venció al alma y venció a las emociones. Y venció al pecado y venció a las tinieblas. Tremendo. Entonces el espíritu del apóstol Pablo en el yo de la mente del espíritu humano murió para manifestar la vida de Cristo en el nuevo nacimiento desde su espíritu restaurado en Cristo. Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo. El apóstol manifestó al Espíritu de Cristo y nos habla de manifestar a la gloria en nuestro espíritu. El apóstol está diciendo que tenemos que manifestar esa gloria. Y esa gloria es Cristo mismo, es su justicia, su revelación, su reino. Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No manifestaremos el orgullo del espíritu del hombre desviado. No manifestaremos el orgullo del espíritu humano. No manifestaremos entonces la iniquidad de religión. No manifestaremos la iniquidad de la psiquis, la iniquidad de lo psicológico, la iniquidad del alma. Manifestaremos al Espíritu de Cristo. La gloria venidera es Cristo mismo, su vida, su espíritu en nuestro espíritu operando y restaurando la creación y todas las cosas. Somos nosotros los encargados de manifestar a Cristo y la vida de Cristo para restaurar la creación, para arrancar del cautiverio a los oprimidos. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuáles son aquellos hijos de Dios? Los que aceptaron a Cristo en su espíritu. Los que recibieron el Espíritu Santo en su espíritu. Los que fueron regenerados en su espíritu. Los que fueron restaurados en su espíritu. Tremendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Desde el espíritu del hombre restaurado se tiene que manifestar la esperanza de gloria. O sea que si el espíritu del hombre no ha sido restaurado, no podemos manifestar la gloria, no podemos manifestar la esperanza, no podemos manifestar la vida de Cristo, no podemos ser uno con Cristo. Aleluya, aleluya. Podemos tener, todos los hombres tienen un espíritu que les fue dado por Dios y podemos tener un espíritu de conocimiento superior. Podemos tener un espíritu de soberbia, un espíritu de orgullo, un espíritu religioso, un espíritu legalista. Podemos tener un espíritu de alto conocimiento. Podemos tener un espíritu bibliográfico. Podemos tener un espíritu entonces, un espíritu dado a los estudios de la carne. Pero es desde el espíritu del hombre restaurado que se tiene que manifestar la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes el Eterno quiso dar a conocer las riquezas desde la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el tesoro. Cristo en nosotros es la justicia. Cristo en nosotros es la gloria que ha de manifestarse. Cristo en nosotros es la restauración que ha de manifestarse. El Espíritu de Cristo nos otorga entendimiento espiritual superior. Solamente desde Cristo y con Cristo en nuestro espíritu. Solamente con Cristo en nuestro espíritu y desde nuestro espíritu tenemos una gloria superior. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 al 16. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leerlo. Me gusta más uso esta Biblia rosada porque me gusta más la traducción.
Vamos, 1 Corintios 2, 10 al 16. Tremendo. 1 Corintios, yo sé que hay guerra con la conexión, pero vamos a seguir. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Y compartan, por favor, compartan con todos los equipos en la escuela, compartan en vivo en este momento, vamos compartiendo, compartan. Yo sé que esta es una guerra, pero vamos a ganar. 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Oigan esto, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si nosotros queremos tener el misterio del reino, si nosotros queremos tener el misterio del Padre, si nosotros queremos tener el secreto del Padre y descubrir su corazón y descubrir su misterio, tenemos que recibir a su Espíritu en nuestro espíritu. Cada hombre tiene un espíritu y a este espíritu le llamamos el espíritu del hombre. Pero este espíritu del hombre, si no recibe al Espíritu de Dios, es entonces un alma que va a perecer, es un alma que va a morir, y su espíritu será reservado para el día del juicio, en su condenación eterna. Pero todo aquel que es uno con Cristo, su espíritu será restaurado, para que en el día del juicio ese espíritu sea devuelto al cuerpo restaurado y gobierne eternamente y para siempre. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. El Espíritu revela lo profundo de Dios. El Espíritu revela lo profundo del Padre. Y tú vas a conocer lo profundo del Padre. Vas a conocer el secreto del Padre. Vas a conocer el misterio del Padre. Vas a caminar en revelación de vida nueva, en revelación de eternidad, en revelación del siglo venidero, cuando el Espíritu de Dios es uno con tu espíritu. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De nuevo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe las cosas del hombre si el hombre guarda muchos escondites? Si el hombre tiene mucho escondite, si el hombre tiene mucho secreto, si el hombre tiene mucha cosa oculta. Porque cuando nosotros no hablamos las cosas, vivimos en ocultismo. Y la mayoría de los hombres vivimos en ocultismo porque vivimos ocultando cosas. Entonces, ¿quién conoce? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre que está en él. Ese espíritu que Dios le dio al hombre es un espíritu que tiene conocimiento del área espiritual y tiene conocimiento del área carnal. Nosotros decidimos si le prestamos la mente a Dios para que piense por nosotros y para que piense a través de nosotros, o si le prestamos la mente al espíritu humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque solamente el Espíritu de Dios conoce a Dios, así como solo el Espíritu del hombre conoce lo que está escondido en el hombre. Es por eso que cuando nuestro espíritu es regenerado y nuestro espíritu es liberado, nuestro mismo espíritu rechaza el pecado, nuestro mismo espíritu rechaza la iniquidad, nuestro mismo espíritu rechaza lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque nuestro mismo espíritu acusa a los frutos del espíritu desviado. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? La injusticia, la maldad, la perversión, el pecado, la iniquidad, la codicia, la falsedad, la traición, la mentira. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que hemos recibido proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente a través del espíritu de Dios podemos educar a nuestro espíritu y corregirlo y devolverlo a Dios. Verso 13.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solamente cuando somos uno con el Espíritu de Dios, podemos acomodar lo espiritual con lo espiritual, o podemos juntar lo carnal con lo carnal. Por eso necesitamos que nuestro espíritu sea invadido, que nuestro espíritu sea gobernado, que nuestro espíritu sea lleno del Espíritu de Cristo. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque en él se manifiesta el poder del espíritu humano, porque en él se manifiesta la carne y la razón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De nuevo, pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos juzgar a religión. Podemos juzgar a filosofía, podemos juzgar a antropología, podemos juzgar a humanismo, podemos juzgar a las tinieblas, podemos juzgar a la brujería, podemos juzgar a la hechicería, porque tenemos la mente de Cristo. Fuerte. Tenemos que creer desde nuestro espíritu para ser salvos. Si nosotros hemos creído desde nuestra mente, jamás seremos salvos. Si nosotros hemos creído desde nuestras emociones, jamás seremos salvos. Si nosotros hemos creído desde nuestra alma, jamás seremos salvos. Tenemos que creer desde nuestro espíritu. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Cuando hemos recibido desde nuestro espíritu, cuando somos uno con Cristo, cuando el espíritu de Cristo está fundido con el espíritu del hombre, cuando el espíritu de Cristo es uno con el espíritu del hombre, entonces se cumple 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que cuando tú eres uno con el espíritu de Cristo, tú derribas argumentos, derribas pensamientos, derribas humanismo, derribas razón, derribas iniquidad, derribas perversión, derribas maldad y estableces la gloria de Dios. Tremendo. De nuevo, el espíritu del hombre sin Cristo es cautivo y tiene pensamiento humano, tiene pensamiento carnal, tiene pensamiento animal, es enemigo del rey y de su reino. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos. Eso es lo que tiene humanismo, argumentos. Eso es lo que tiene el espíritu humano, argumentos. Eso es lo que tiene la carne, argumentos. Eso es lo que tiene religión, argumentos. Derribando argumentos y toda altivez generada por el orgullo del espíritu humano, que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es su reino. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sometiendo la mente de nuestro espíritu, sometiendo la mente del espíritu del hombre al espíritu de Cristo para pensar como Cristo piensa y para tener la mente de Cristo. Aleluya. Es verdad que tenemos un cuerpo, pero no debemos alimentar al espíritu humano del cuerpo. De nuevo, es verdad que tenemos un cuerpo, pero no debemos alimentar al espíritu humano del cuerpo. ¿Y cuál es el espíritu humano del cuerpo? La razón, la carne. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque aunque tenemos un cuerpo de carne, no somos hijos de la carne, somos nacidos del Espíritu. Y todo lo que es nacido del Espíritu es uno con Dios. Por eso es que hay una guerra, porque los hijos del Espíritu no pueden caminar con los hijos de la carne. Porque los hijos del Espíritu no pueden caminar con los hijos del legalismo. Tenemos que educar nuestro espíritu, o el espíritu del hombre. De nuevo, tenemos que educar nuestro espíritu o el espíritu del hombre con las armas de nuestra milicia. Tenemos que ser un cuerpo de ayuno, un cuerpo de oración. Tenemos que ser espíritus que ayunan, espíritus que oran, espíritus que adoran, espíritus
espíritus que creen, espíritus que sirven, espíritus que son fieles, espíritus que son poderosos en Dios para destruir fortalezas. Tenemos que educar nuestro espíritu, o el espíritu del hombre, con las armas de nuestra milicia. 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, fortalezas humanas, fortalezas religiosas, fortalezas de antropología, fortalezas de sociología, fortalezas de etnología, fortalezas de las tinieblas, fortalezas del arte popular, fortalezas del folclore. Es por eso que nosotros no tenemos que levantar el folclore de ninguna nación, incluida Israel. Y lo vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que levantar el folclore de ninguna nación, incluida Israel. Nosotros tenemos que levantar la cultura de Dios, que es su reino, para que se levanten los hijos y puedan restaurar la creación. Aleluya, poderoso. Amén. Toda la armadura de Dios son las armas de nuestra milicia. El ayuno, la oración, la adoración, la fe, los decretos, la profecía. Aleluya. Tenemos que volver a la base para que nuestro espíritu sea uno con el Eterno. Tenemos que volver a la justicia, a la adoración. Tenemos que volver a la intercesión, intercesiones líquidas, así como nuestro Mesías tuvo intercesiones líquidas. ¿Cuáles fueron las intercesiones líquidas del Mesías? Él lloró, él derramó su sangre. Aleluya. Cuando él abría la boca soltaba saliva. Cuando él lloraba, cuando él habló, esas son intercesiones líquidas. En un momento escupió en tierra y curó a un ciego. Esa es la manifestación de la palabra. Esa es parir la palabra con una intercesión líquida a través de la saliva. Él también lloró y parió y trajo resurrección a través de una intercesión líquida que hizo que saliera agua o lágrimas de sus ojos. Él también derramó su sangre por nosotros. Toda su intercesión fue líquida. Tenemos que desatar intercesiones líquidas para matar lo humano y que se manifieste lo divino. Aleluya. Poderoso. Toda la armadura de Dios son las armas de nuestra milicia. Efesios capítulo 6 verso 10. Efesios capítulo 6 verso 10. Efesios capítulo 6 verso 10 hasta el 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos ganar esta guerra. No podemos avanzar en la carne. No podemos avanzar alimentando el espíritu humano. No podemos avanzar alimentando la carne. No podemos avanzar, no podemos. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios en tu espíritu. Llena tu espíritu de oración, llena tu espíritu de fe, llena tu espíritu de palabra, llena tu espíritu de decreto, llena tu espíritu de vigilia, llena tu espíritu de alabanza, llena tu espíritu de adoración, para que cuando venga el diablo no te pueda destruir. Aleluya. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra el espíritu humano manifestado en carne y sangre. No es contra demonios humanizados. No es contra demonios encarnados en humanos. No es, nuestra lucha es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Necesitamos al reino de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el chalón de Dios que es su reino. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica
súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, unidos en el Espíritu para quebrar el gobierno del espíritu humano, el gobierno del espíritu del hombre desviado, el gobierno de religión, el gobierno de la hechicería, el gobierno de la mentira, y desatando el reino de Dios sobre la tierra. Aleluya. Solo el Espíritu del Eterno dentro del espíritu del hombre le hace que entienda los misterios. Job capítulo 32 verso 8. Job capítulo 32 verso 8. Job capítulo 32 verso 8. Vamos a leerlo. Job 32 8. Wow. Aleluya. Poderoso el santo. 32 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El soplo del Omnipotente es su espíritu. Solamente cuando el Espíritu de Dios sopla nuestro espíritu podemos entender a Dios. Es por eso que si el soplo del Espíritu no te ha tocado, jamás entenderás a Dios. Es por eso que Jesucristo les dijo que fueran a Pentecostés para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente ese soplo del Espíritu Santo les iba a dar poder para entender el mensaje del reino, para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Poderoso, fuerte. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ningún sabio, ningún viejo podrá domar al espíritu del hombre, solo Dios mismo. No hay hombre, no hay mujer, no hay nadie, no hay sabio, no hay entendido, no hay libro, no hay biblioteca que dome el espíritu del hombre, solamente Dios mismo. Aleluya. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aleluya. Oh, santo. Poderosa esta noche, poderoso. Reciba en su espíritu el Espíritu de Dios. Reciba en su espíritu el Espíritu de Cristo. Reciba en su espíritu la comunión. Reciba en su espíritu esa gloria superior, para que cosas grandes se desaten, para que cosas grandes operen a través de usted. Sea activado, sea enviado, sea levantado con revelación, levantado con gloria, levantado con justicia, y usted verá la gloria del Señor en su vida. Está llegando un cambio tremendo, está llegando una revelación tremenda, está llegando un posicionamiento de gobierno, un posicionamiento de autoridad, cuando Cristo sea uno con nosotros, cuando empecemos a manifestar esa gloria, cuando manifestemos ese poder, esa gloria superior, entonces las tinieblas serán domadas, entonces las tinieblas serán quebradas y veremos la gloria del Señor operando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es importante esto para nosotros. Es importante ser activados. Es importante ser restaurados. Es importante ser entrenados. Es importante caminar en revelación. Es importante caminar en gloria. Es importante ser uno con Cristo para que cosas grandes puedan ocurrir en nuestra vida. El mensaje del reino tiene que ser recibido en el espíritu. Si es recibido en la mente, si usted recibe el reino con su mente, y le gustó la terminología del reino con su mente, cuando venga otro mensaje que aparentemente sea mejor que el reino, lo va a seducir y se lo va a llevar. Pero si usted recibe el reino con su espíritu, jamás nadie le arrancará el engendro de Dios a su espíritu, y usted será uno con el espíritu, porque lo que es del espíritu genera espíritu. Es por eso que es importante que el reino de Dios opere a través de nosotros. Es importante que el reino de Dios se mueva a través de nosotros. Es importante que el reino de Dios sea uno con nosotros. Aleluya. Necesitamos haber recibido el reino de Dios en nuestro espíritu y no en nuestra mente.
Si recibimos el reino de Dios como una nueva revelación, cuando venga otra que pensemos que sea superior, nos va a seducir. Pero cuando recibimos el reino de Dios como la doctrina única y exclusiva de Dios, y además la recibimos en el Espíritu, no hay nadie que nos robe, no hay nadie que nos arrebate, no hay nadie que nos arranque, no hay nadie que nos quite, porque vamos a avanzar y no vamos a parar. Aleluya. Yo sé que hay una guerra. Está viniendo una guerra. ¿Por qué está viniendo una guerra? Porque estamos creando una cultura, porque estamos rompiendo una cultura con una contracultura. Estamos rompiendo los aires, estamos rompiendo argumentos, estamos rompiendo fortalezas, estamos rompiendo muros, estamos rompiendo al espíritu humano, estamos rompiendo conocimiento errado. Entonces la guerra, no crean ustedes que es fácil. Es por eso que esta es la hora del divisor de aguas. Esta es la hora donde las aguas se dividen. Los que no entendieron reino se apartan y los que quieren reino siguen, porque el divisor de aguas se desata como una gilet, como un cuchillo que divide las aguas. Entonces esta es la hora de la división de las aguas. Los que quieren el reino se quedan, los que no quieren el reino se asustan y se van, porque no son unos con el reino. Es importante este tiempo. Este tiempo es divisor de aguas. Este tiempo es poderoso. Vamos a seguir, vamos a continuar, porque esto es lo que el Padre quiere, que continuemos, que no veamos a la izquierda, que no veamos a la derecha, que no veamos al norte, al sur, que veamos hacia el frente, hacia la meta, hacia el blanco, hacia Cristo. Necesitamos que nuestro espíritu, amén, sea domado y dominado por el Espíritu de Dios. Necesitamos romper ese espíritu animal, ese espíritu salvaje, ese espíritu humano, ese espíritu de la carne, ese espíritu almático, por un espíritu de Dios que venga para restaurar a nuestro espíritu. Es importante estas escuelas, por eso compártala. No es posible que usted se coma la palabra y no la comparta. Compártanla en todos los equipos del WhatsApp, compártanla en todos los equipos de los amigos, para que todos puedan comer reino, para que todos puedan ser afectados con reino, para que todos puedan ser afectados con el Espíritu de Dios. Es importante que lo hagamos. Si nuestro espíritu, mira, ve, cuando nosotros escuchamos una palabra y nuestro espíritu no ha sido tocado, tenemos argumentos en la mente y miedo. Y cuando tenemos miedo no le compartimos a nadie lo que estamos recibiendo, porque tenemos miedo. Significa que la palabra del reino no entró a nuestro espíritu, solo a nuestra mente. Y todavía estamos digiriendo en la mente y masticando, rumiando en la mente, porque no estamos convencidos ni estamos seguros de esto. Entonces nosotros hemos recibido al reino en la mente, y por haberlo recibido en la mente no ha llegado a nuestro espíritu, y por lo tanto no va a causar efecto hasta que salga del nivel de la mente para entrar al nivel del espíritu. Y cuando el reino entra en el espíritu, no hay quien nos detenga, no hay quien nos pare. ¿Entendió? Entonces hay gente que le gusta la terminología y le gusta el polvito de oro de reino, pero cuando ven el lingote de oro que pesa y los compromete y los golpea y los latiga y los obliga a enderezarse y los obliga a domarse y los obliga a ser uno con la eternidad, se asustan y se van. Y esto es lo que necesitamos, romper. Por eso es que me alegra lo que está pasando, porque hay un equipo que quiere, hay un equipo que no quiere el chao pescado. Es la gente de reino, es la gente que quiere, es la gente que está preparada. Aleluya. No son los que le dan like, no son los que dicen me gusta, no son los que le dan me gusta y no se sientan con una libreta y con una Biblia y un bolígrafo a escribir. No necesitamos esa gente que le gusta. Por favor, si usted no tiene una Biblia en la mano y una libreta, no le dé me gusta, porque es estúpido, es maldito, es asesinamente ruin darle me gusta a algo sin experimentarlo. No puedo decir que el caldo de pescado me gusta si no lo he probado. Siéntese a escuchar, agarre una libreta, tome un bolígrafo, tome la Biblia y escudriñe la palabra y después dele me gusta. Si usted no lo ha experimentado, no le dé me gusta, porque usted estaría entonces mintiendo. Necesitamos ser gente del Espíritu, necesitamos ser gente de rompimiento. Por eso esta palabra es una palabra que divide las aguas. Es una palabra que nos coloca, que nos posiciona o que nos aparta, que nos encamina o que nos saca. Aleluya.
Necesitamos ser esa generación del Espíritu, esa generación de rompimiento, esa generación de liberación, esa generación de justicia. Llegó el reino de Dios a nuestra vida, llegó la gracia de Dios a nuestro espíritu, llegó el rompimiento, llegó la expansión. El reino de Dios va a causar efectos solo si lo recibimos en el Espíritu. Si lo recibimos con nuestros argumentos y con nuestra razón, no va a pasar nada. Será semilla junto al camino. Pero si nosotros recibimos el reino desde nuestro espíritu, será una semilla que va a caer en tierra fértil, en tierra gloriosa. Aleluya. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, porque los que creíamos que eran no son, y los que pensábamos que no eran son los que son. Los que eran no son, y los que no eran son. ¿Qué es esto? Los que pensábamos que sí, siempre no, y los que pensábamos que no, siempre sí. Entonces, Señor, gracias, porque tu reino está dividiendo las aguas, porque tu reino está removiendo los cielos, está removiendo los aires, está rompiendo lo que tiene que ser roto y está trayendo lo que tiene que ser establecido para siempre, Señor. Aleluya, qué hermoso. Este es el tiempo del Espíritu, este es el tiempo del reino y este es el tiempo de los amores. Desato el amor sobre cada uno de nosotros, desato el amor en las familias, el amor en las casas, el amor en los ministerios, el amor en el matrimonio, el amor en la familia, el amor en los amigos, ese amor de Cristo, esa gloria de Cristo, esa justicia de Cristo. Gracias, Padre, porque tu reino ha llegado con nosotros. Qué bendición. Los bendigo, son un regalo del Padre, son un tesoro del Padre. Sean benditos en el amado, sean benditos en el santo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los levante, que el Eterno los prospere, que el Eterno los lleve a glorias superiores y que puedan ver la gloria del Señor en sus vidas. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Gracias por este día. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por el corazón de cada persona. Oro por sus empresas, por sus emprendimientos, por sus ministerios, y desato ideas de oro, ideas premium en el nombre del Mesías, el Señor. Gracias, Padre, que el Eterno les bendiga, tengan una noche maravillosa, besitos a todos y Shabbat Shalom, bendiciones.